Febrero 27. Segundo tipo de leyes. Leyes de gobierno. Reseña. Normalmente, las leyes más importantes de cualquier nación son las que proporcionan la base del gobierno, de las cuales dependen las otras leyes. Sin embargo, en una teocracia hay un mínimo de función legislativa o administrativa. El gobernador es Dios, y es Él quien determina las leyes de la nación, así como también la dirección del pueblo, política, militar y económicamente. Moisés ha actuado como el líder de Israel por más de 4 décadas. Bajo el control directo de Dios mismo, Moisés ha enseñado como profeta, ha intercedido como sacerdote y ha legislado como legislador. Los sumos sacerdotes, Aarón y Eleazar, han compartido las responsabilidades de Moisés en la conducción de las actividades religiosas, algo que constituye una parte tan vital de la vida cotidiana de los israelitas. Además, se ha designado un consejo de 70 ancianos para que ayuden en la administración de los asuntos nacionales. Y no debemos olvidar el liderazgo patriarcal continuo proporcionado por los jefes y los líderes dentro de cada tribu. A la luz de una estructura como esta, es de gran interés que Dios anticipe el deseo del pueblo de un rey en los años venideros y proporcione determinadas pautas en esta época tan temprana. Comenzamos. Inciso A. Acerca de un rey. Deuteronomio 17, del 14 al 15. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, tal vez digas, quiero tener un rey, como lo tienen todas las naciones que me rodean. Si es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja, pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Restricciones sobre el rey. Deuteronomio 17, del 16 al 17. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. El rey debe servir bajo la ley. Deuteronomio 17, 18 al 20. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá a la mano y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. Inciso B. Respeto por los gobernadores. Reseña. Ya se trate de un rey futuro o de un líder actual en un nivel menor, el pueblo debe mostrar un respeto adecuado por los representantes elegidos por Dios. Actitud hacia los gobernadores. Éxodo 22, 28. No ofenderás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Inciso C. El sistema judicial. Reseña. Una nación de leyes debe tener tribunales, jueces y reglas de procedimiento establecidas. Moisés había actuado él solo como juez hasta que la carga se volvió demasiado pesada para un solo hombre. Por sugerencia de su suegro, Jetro, Moisés convirtió en jueces a los que eran gobernadores de sus tribus y familias, y guardó para sí solamente la responsabilidad de decidir en casos difíciles. Al avanzar la nación hacia un gobierno más estabilizado, Dios provee una estructura judicial más formal. Número 1. Establecimiento de tribunales. Designación de jueces. Deuteronomio 16, versículo 18. En todas las ciudades que el Señor tu Dios te dará, pondrás jueces y oficiales de tus tribus, los cuales impartirán justicia entre el pueblo. Tribunales de apelación. Deuteronomio 17, del 8 al 9. Cuando en tus ciudades se te presente un caso difícil de juzgar,
ya sea entre dos distintas clases de homicidio, o dos distintas clases de derecho legal, o dos distintas clases de heridas, o distintos negocios o litigios, te levantarás e irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido, y recurrirás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días, y los consultarás, y ellos te harán saber la justa sentencia. Desacato al tribunal. Deuteronomio 17, del 10 al 13. Entonces actuarás según la sentencia que indiquen los del lugar que el Señor haya escogido, y pondrás cuidado en hacer todo según lo que te manifieste. Procederás en conformidad con las normas que te hagan saber y según la sentencia que dicten, sin desviarte ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te hagan saber. Si alguien procede con soberbia y no obedece al sacerdote que está allí para ministrar delante del Señor tu Dios, o al juez, será condenado a muerte. Así quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo lo sabrá y temerá y no se envanecerá. Número 2. Honestidad y justicia. Sobornos. Éxodo 23:8. No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con claridad y pervierten los actos de justicia. Parcialidad. Levítico 19:15 y se repite en Éxodo 23:3 y 23:6. No seas injusto en el juicio. No favorezcas al pobre ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia. Justicia para los desfavorecidos. Deuteronomio 24, 17 al 18. No tuerzas el derecho de los extranjeros ni de los huérfanos, ni tomes en prenda la ropa de las viudas. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto y que de allí te rescató el Señor tu Dios. Por lo tanto, yo te mando que actúes así. Importancia de la justicia. Deuteronomio 16, 19 y 20. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Tú haz justicia y nada más que justicia, para que vivas y tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. Número 3. Testigos. Reseña. La veracidad de los que atestiguarían contra otros es tan importante para la honestidad y la justicia que se la reconoce como uno de los 10 mandamientos básicos. Se prohíbe el perjurio. Deuteronomio 5, verso 20. No presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Testimonio justo. Éxodo 23, del 1 al 2. No te dejes llevar por falsos rumores. No te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. No vayas tras las mayorías para actuar mal. En un litigio, no respondas a las malas intenciones de la mayoría. Acusaciones falsas. Éxodo 23, 7. Aléjate de la mentira. No condenes a muerte al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. Castigo por acusaciones falsas. Deuteronomio 19, del 16 al 21. Cuando algún testigo acuse falsamente a alguien, las dos partes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y jueces que en esos días estén en funciones. Los jueces investigarán el caso, y si el testigo resulta ser falso y falsamente acusa a su hermano, entonces se hará con él lo que él había pensado hacer con su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti, y el resto de la gente se enterará y temerá, y no se volverá a cometer una maldad semejante en tu medio. No tengas compasión de nadie, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cantidad de testigos. Deuteronomio 19:15. En caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Número 4. Castigo. Responsabilidad personal. Deuteronomio 24, 16.
Ningún padre morirá en lugar de su hijo, ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre. Cada uno responderá por su propio pecado. Límite para los azotes. Deuteronomio 25, del 1 al 3. Cuando surja algún pleito, las partes acudirán al tribunal para que los jueces juzguen el caso y absuelvan al inocente y condenen al culpable. Si el culpable merece ser azotado, el juez le ordenará tenderse en el suelo para que sea azotado en su presencia. El número de azotes dependerá del delito cometido, aunque no podrá recibir más de 40 azotes, pues recibir más azotes sería humillante para tu compatriota. El entierro del criminal colgado. Deuteronomio 21, del 22 al 23. Si alguien comete un crimen que merezca la muerte, y lo haces morir y lo cuelgas de un árbol, no dejen que su cuerpo se quede en ese árbol toda la noche. Lo enterrarás ese mismo día, porque quien es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión.